Hola, aprendices. Hoy, como os dije el otro día, vamos a hablar de los isótopos. De los isótopos de un mismo elemento. Recordad la tabla que teníamos el otro día y estábamos calculando, conociendo el número atómico y el número másico de distintos elementos, pues podíamos conocer el número de protones que tenían en el núcleo, el número de neutrones que tenían en el núcleo del átomo y el número de electrones que tenían fuera en la parte externa del átomo. Repasamos, los protones tienen carga positiva, los electrones tienen carga negativa y los neutrones no tienen carga, son neutros. Si tenemos un átomo neutro, quiere decir que las cargas de los protones se compensan con las de electrones, es decir, que el número de protones está compensado con el mismo número de electrones. El número atómico, lo que nos da, y que es lo que diferencia unos átomos de otros, es el número de protones que contienen. Recordad que decíamos, por ejemplo, el wolframio, este elemento que tiene un símbolo W, pone aquí su número atómico 74, quiere decir que tiene 74 protones. Y es diferente del cloro, por ejemplo. El cloro, que está aquí, número atómico 17, solo tiene 17 protones. Lo que diferencia un átomo de otro es el número de protones que tiene. Su número atómico. Entonces, ¿por qué aquí, en este ejercicio, tengo 3 elementos que tienen el mismo número atómico y otros 3 que tienen el mismo número atómico? ¿Serán el mismo elemento? Sí, claro que son el mismo elemento. Estos 3 son el mismo elemento porque hemos dicho que el número Z caracteriza a cada átomo. Pues, ¿qué átomo es el que tiene 6 de número atómico? Vamos a nuestra tabla, buscamos el 6, está aquí, una C, el carbono. Luego todos estos, su símbolo será carbono, 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 y son carbono, átomos de carbono. Pero hay una cosa, que no tienen el mismo número másico. Este tiene 12, este tiene 13 y este 14. Son diferentes, son un poco diferentes. Son isótopos de carbono todos. Son distintos isótopos de carbono. ¿Son el mismo elemento? Sí, porque su número atómico es 6. Tienen todos 6 protones en el núcleo. Y si están neutros, pues también tienen 6 electrones en la corteza del átomo, en la parte externa del átomo. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Cuántos neutrones tienen? Recordad cómo lo hacíamos. El número másico era el número atómico. Bueno, el número másico era el número de protones más el número de neutrones que tenía. Entonces, ¿cómo podíamos hallar el número de neutrones? Pues como el número de protones era Z, si nosotros despejamos en esta ecuación la n, el número de neutrones, pasamos Z restando, nos quedará número másico menos número atómico, número másico menos número atómico. Si restamos el número al número másico, le restamos el número atómico, obtenemos el número de neutrones. Como este nos indica protones más neutrones y este nos indica solo protones, pues los restamos y nos quedan solo los neutrones. Por lo tanto, 12 menos 6, pues 6. Lo pongo aquí pequeño. 12 menos 6. 13 menos 6. 13 menos 6, 7. Y 14 menos 6, 14 menos 6, 8. Es decir, estos 3 son variedades diferentes del carbono, porque varían un poquito en el número de neutrones que tienen. Son isótopos de carbono, porque son el mismo elemento, carbono, que varía en el número de neutrones que hay en el núcleo. ¿Cuántos neutrones tiene este? El carbono 12 tiene 6 neutrones, el carbono 13, 7 y el carbono 14 tiene 8. Pero es carbono porque tiene 6, todos tienen 6 protones en cada uno de los núcleos de todos sus átomos. ¿De acuerdo? Vamos a ver otro ejemplo con este elemento que tiene de número atómico 1. Es nuestro conocido ya hidrógeno, el primer elemento, el hidrógeno. Entonces estos 3 que tenemos aquí son isótopos de hidrógeno. Hidrógeno, hidrógeno. Hidrógeno. Símbolo H. Entonces, mirad un poco a ver qué significa eso. Evidentemente, tenemos
solo un átomo, solo un protón en el átomo. Es decir, que todos son hidrógeno, pues solo tienen un protón en sus núcleos. Como el átomo es neutro, pues tendrán un electrón en su corteza. Pero ¿cuántos neutrones tienen en su núcleo? Pues hallamos la diferencia entre el número másico y el número atómico: 1 menos 1, 0. 2 menos 1, 1. Y 3 menos 1, 2. Es decir, esta variedad, este isótopo del hidrógeno, no tiene neutrones en el núcleo. Esta variedad del hidrógeno tiene un neutrón. Y esta variedad del hidrógeno, este isótopo del hidrógeno, tiene 2 neutrones. Entonces, repito, ¿qué son los isótopos? Son variedades del mismo elemento que se caracterizan por tener distinto número de neutrones en el núcleo, es decir, por tener diferente número másico. El número atómico es el mismo en dos isótopos de un elemento porque es el mismo elemento. Número atómico el mismo, pero varía el número másico. Esos son isótopos de tal elemento. Una cosa, bueno, se llaman algunos, a veces los isótopos tienen nombre, por ejemplo, en el hidrógeno 1, es decir, el que no tiene neutrones, se llama protio. El que tiene 2 se llama deuterio. Y el que tiene 3 se llama tritio. Por si os suenan esos nombres. Y con eso hemos terminado el ejercicio. Y en nuestro próximo ejercicio vamos a introducir otra variación. ¿Qué pasa cuando los átomos están cargados? No son átomos neutros, es decir, no coincide el número de protones con el número de electrones. Estas dos columnas no van a ser iguales como hasta ahora habían sido. Entonces, aparece el concepto de ion. Y lo veremos en el próximo ejercicio.